Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, señorita Floro, buenos días, ¿qué tal? Les agradezco su puntualidad. En un momento iniciamos. Hace un momento les compartí el documento que vamos a trabajar el día de ahora. Para que lo vayan abriendo, por favor. También está el formulario. El formulario es el mismo que está en Moodle, ¿verdad, profe? Así es. También la actividad es la misma. Por si estaba la plataforma, a veces tiene problemas de accesibilidad, por eso se los pasé por WhatsApp, pero es el mismo. Muy bien. Antes de iniciar con la clase, el día de ayer una compañera de cuarto B me preguntó qué les iba a pedir para el colegiado que van a presentar el día de mañana. Y le contesté que pues, esperaría a tener la clase del día de ahora para informarles a todos los que pues, estuvieron en la clase. ¿Qué les voy a pedir, muchachos? Bueno, dadas las circunstancias de que tuvimos 2 días de asueto, el día 2 de noviembre, el día 16, obviamente perdimos algunas horas. Pedirles algo para el colegiado el día de mañana, pues es prácticamente estresarlos y mandarlos a una situación complicada y por lo tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí está el criterio de evaluación y aquí están los puntos correspondientes al colegiado. Entonces, tomen su celular para que graben lo que voy a decir y quede de testigo. Los puntos del proyecto colegiado se los voy a asignar directos, independientemente, bueno, no les voy a pedir que elaboren nada, porque pese a que solamente sí vi los 2 temas que tendríamos que ver, que iban a abonar al colegiado, no hubo la oportunidad de decirles que lo que iban a realizar. También el día de mañana, que es el colegiado, es en horas donde yo tengo clases en otra licenciatura y dadas las condiciones de la virtualidad, no puedo dejar a un grupo solo y menos cuando estamos en la última semana. También las condiciones para dejar un grupo solo están algo complicadas, la condición puso algunas situaciones complicadas. No voy a poder estar en la presentación de su colegiado. Entonces, los 20 puntos correspondientes al trabajo colegiado que están en el criterio de evaluación, que están ustedes observando, van a quedar íntegros, intactos, 20 para todos, independientemente de cómo esté su colegiado.
para que no tengan la angustia y el estrés de cómo van a ser evaluados o cuánto les voy a asignar, van los 20 íntegros. La semana pasada tenía yo la intención de asistir al colegiado y observar la exposición de lo que elaboraron en otras asignaturas y en base a ello asignar los puntos. Pero dado de que tampoco no voy a poder estar para observarlo, entonces no es justo que les quite puntos si no voy a estar presente para evaluar lo que van a presentar. Ahí está, entonces tengan la confianza de que no les voy a quitar ningún punto. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho? Recordarán que en la actividad 8 vimos estimar la muestra. Estaba viendo sus proyectos de lo que corresponde a cortinas para baño, gorras bordadas, agua embotellada, champú, playeras bordadas, tapetes, cortinas para hogar y crema hidratante. El primer punto era estimar su muestra, cuántas encuestas iban a aplicar, y el segundo punto era establecer sus límites de confianza, que fue el tema que vimos la semana pasada. Esa era parte de las estadísticas que tendrán que ver elaborado, pero bueno, cerramos muy justos en tiempo. Entonces, eso es lo que va a pasar. De los 18 que están conectados, bueno, a excepción de la suite perfecta, preguntas muchachos respecto al colegiado. Les escucho. No, profe, muchas gracias. No, profe, gracias. Bien, entonces, les ofrezco una disculpa por no haberme integrado, pero sí nos pegaron esos 2 días de suerte que tuvimos. Y era entre avanzar en el programa o abonar al proyecto colegiado, pero no podía abonar al proyecto colegiado si no avanzaba en el programa. Y en esa carrera de una cosa por otra, llegamos muy justos, muy justos. Yo tendría que haberle dedicado el día de hoy para desarrollar el proyecto, pero sería para ustedes una carga de estrés que de un día para otro. Bueno, los 20 puntos que se asignaron van íntegros y una disculpa, mañana no podré estar presente, pero tengo clases temprano en gastronomía y luego pues obviamente tengo clases en administración y no puedo dejar los grupos solos porque pues en la última semana también son de cuatrimestres y pues tengo que cerrar también clases con ellos. Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Este es el último tema pues, que vamos a trabajar y hasta aquí vendría el examen de la próxima semana que pues cerramos ya con este tema. Creo que sí, a la siguiente semana con exámenes, la primera de diciembre, o me equivoco. ¿Le han dicho cuándo está planteado su examen? Lo más seguro es que nos corresponda, al igual que el primero y el segundo periodo, el día lunes va a ser su primer examen. Ok, gracias. Y ese sería el último tema. El día viernes, que tenemos nuestra última clase, vamos a hacer un cierre. Les voy a compartir la evaluación continua y también pues el cierre que vamos a hacer de la asignatura y la evaluación continua ya para que cuando sea el lunes el examen ya sepan ustedes cuánto tiempo. Ok, el tema con el que vamos a cerrar el cuatrimestre se llama prueba de hipótesis para la media. Antes de que abran su documento, pues déjenles explico uno o dos ejemplos y posteriormente ya trabajamos en el mismo documento para que vayan elaborando su actividad. El formulario es este mismo, está en la plataforma, parte de otro documento, pero es igual. Dice LC, ya saben qué significa LC, que son límites de confianza. Y ahora, en vez de media, lo que viene en vez de la media es H0. En un momento les voy a decir que es H0. Más menos
ahora es alfa o beta en vez de zeta, y por el error estándar. ¿Qué las fórmulas del error estándar? Aquí están, ustedes ya las conocen, son las mismas que hemos estado trabajando en temas anteriores. Ahora, cambia solamente la simbología, es lo único que cambia, y el nombre, pero prácticamente es lo mismo a lo que hemos estado trabajando. En un momento ustedes lo van a ver. ¿Cuál es la esencia o el alma de este tema? Perdón por la pregunta y perdón por el término, pero ¿qué es un chisme para ustedes? ¿Qué significa un chisme? ¿Un qué, profe? Un chisme Pues cuando se riega algo que dice alguien. es cuando se dice algo que no se sabe si es verdad o si es mentira. ¿Están de acuerdo? Sí. Este tema es exactamente para eso, para probar, en términos vulgares, para probar un chisme. ¿Qué significa H0? H0 se llaman hipótesis nulas y es la suposición, o sea, el chisme. Y que es H1, se llaman hipótesis alternativas, que es algo real, o sea, cuando ya verificamos y constatamos la información. Alfa o beta se llaman tipos de errores, así los van a encontrar ustedes que si documentan el tema, y equivale alfa al 5%. Les dije en su momento, solamente cambió de nombre, pero es lo mismo. En vez de que diga nivel de confianza de 95%, se llama error tipo alfa, pero equivale a 1.96. Repito, cambió de nombre, pero cuando diga el ejemplo es alfa del 5%, a lo que se refiere es que su valor es 1.96. Y también los ejemplos, cuando diga beta 1%, lo que quiere decir es que es un nivel de confianza de 99% y equivale a 2.58. Prácticamente lo mismo, solamente cambió de nombre. El siguiente punto es la gráfica. Esta gráfica es como la que vimos al principio del cuatrimestre, pero ahora solamente vamos a utilizarla para saber si el chisme se aprueba o se rechaza. Y es muy simple. Si el valor queda entre el límite inferior y el límite superior, así como lo dice ahí en la gráfica, esta parte se le llama zona de aprobación. Y si queda antes o posterior a los límites, se le llama zona de rechazo. Esta gráfica pues es para saber si lo que se dice, si lo que se supone, si lo que se está afirmando es correcto o no. Hasta aquí preguntas, muchachos, respecto a esto. Palabras más, palabras menos, pero sigue siendo prácticamente lo mismo. En la fórmula de LC, pues ya saben que se divide el límite superior y el límite inferior. Que vamos a aplicar lo que vimos en la unidad pasada. Al igual que la unidad anterior, esta unidad, perdón, que se llama prueba de hipótesis estadística, se divide en 3 temas, pero solamente alcanzaríamos a ver uno solo. ¿Puedo resolver el primer ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Por favor, antes de que editen su documento, primero observen el ejemplo y ya posteriormente ya ustedes trabajarían su documento. Bien, esta sería la actividad 10 y todo el documento pues correspondería a la actividad. Ejemplo 1. Dice, una muestra aleatoria de 64 estudiantes de cierta universidad dio una media de estatura de 1.65 centímetros con una desviación de 0.08 metros. Perdón. Y la pregunta dice, ¿son estas observaciones consistentes con el supuesto de que la media de estatura para todos los estudiantes de esa universidad es de 1.68? Dice utilizar un nivel alfa. Paso 1. Paso 1, primeramente, es identificar cuál va a ser H0 y cuál va a ser H1.
Ese sería el paso 1, identificar nuestras hipótesis para poder hacer la prueba. Si de inicio ustedes identifican mal su hipótesis, obviamente todo lo que se elabore pues, va a estar incorrecto. ¿Cómo van a identificar cuál es el chisme y qué es lo real? Ok. Le vamos a agregar aquí una nota. Se le agregan ustedes posiblemente nota. Primero vamos a identificar cuál es el valor de H1 y para identificar el valor de H1 es el resultado de la muestra corresponde a el valor de H1. Siempre lo que tengamos como resultado de nuestra muestra le va a corresponder a H1 porque si observáramos o hubiésemos ido a la universidad, haber tomado la muestra de 4 estudiantes, haberles tomado cuánto era su estatura, y haber registrado y haber calculado ese promedio, me dice, bueno, que ya fui y lo verifiqué. Por eso está resaltado, dice, una muestra aleatoria de 64 estudiantes, ¿cuánto nos dio de estatura promedio? ¿Cuánto dio? 1.65. Gracias. Ese dato entonces corresponde a H. Por eso la pregunta dice, ¿son estas observaciones consistentes con el supuesto de que la estatura debe de ser de 1.68? Ese sería el supuesto. Quiere decir que H0 es 1.68. Ok, ese sería el paso 1. Y antes de continuar, preguntas con este paso. Profe, entonces, ¿cuál H dijo que era el chisme? H0 es la suposición. Ok. Es el rumor, el chisme, la suposición, lo que no es lo que vamos a verificar, etc. De hecho, en la parte de arriba, bueno, ya con otro término, ya no tan, así de tan vulgar, H0 es la suposición y H1 es lo real. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a anexarle pues los datos adicionales que tenemos. La desviación, ¿cuánto es, muchachos? Lean tu ejemplo, está muy claro cuánto es la desviación. 0.08. 8, correcto. Y la muestra. 64. 4. Son los datos que tenemos adicionales y, bueno, tenemos un dato adicional todavía que se llama alfa. Repito, este dato solamente cambia de nombre. Ustedes, pues en un momento más dicen, voy a verificar el tema, voy a buscar más ejemplos. Bueno, es alfa, el valor que viene en el ejemplo. En todos los ejemplos es alfa o beta y equivale a 1.96. Es como si hubiese dicho un nivel de confianza del 95%. Aquí solamente vamos a tener 1.96 y 2.58. Vamos a calcular el error estándar y pues el error estándar ya saben ustedes cómo se calcula, cómo se elabora. Por favor, elaboren el cálculo. Nos quedaría 0.08 entre raíz cuadrada de la muestra. 0.08 entre raíz cuadrada de 64. ¿Cuánto les resultó? 0.01. 0.01, perfecto. Okay. Siguiente paso. Vamos a calcular los límites para poder hacer la prueba. No podemos hacer la prueba de hipótesis si no tendremos los parámetros. Y el límite, los límites nos quedarían de la siguiente manera.
Voy a regresar un momento al documento. Ok, dice la fórmula LC, límites de confianza es igual a H0 más menos alfa o beta por el error estándar. H0. Entonces, ¿cuál es el valor de H0? 1.68. 1.68 más alfa o beta, 1.96 por 0.01 y el límite inferior igual 1.68 menos 1.96 por 0.01. Por favor, hagan el cálculo. El primero da 1.69. Y son metros. Y el límite inferior. 1.66. Perfecto. Ok. Para concluir. En el último examen de la próxima semana, ¿cómo van a saber qué es este tema y que le tienen que agregar la gráfica y no el otro tema donde no lleva gráfica? Recordarán ustedes, y lo voy a poner pues, en un momento aquí. Los temas que vimos anteriormente, todos los temas que vimos anteriormente, nos pedía que calculáramos límites de confianza o intervalos de confianza. Solamente hay uno que nos pide calcular la muestra, pero el que es parecido es este. Y en ese tema, si en el examen les dice solamente calcule los límites de confianza, eso quiere decir que quedaría la respuesta hasta ahí. LS y LI. De hecho, pues no va a decir el ejemplo alfa, no va a decir beta, el ejemplo va a decir con un nivel de confianza de 90%, 95% o 99%. Pero al momento que ustedes identifiquen que tiene alfa o que tiene beta, significa que le van a tener que agregar pues este paso. La respuesta no es los cálculos estadísticos que vamos a elaborar. Ustedes lo dejan solamente con esta parte, pues está incompleto. No es la respuesta. La respuesta es contestar la pregunta que viene en el ejemplo. Entonces, vamos a realizar la prueba de hipótesis. El límite inferior, obviamente, pues nos va a quedar en la línea del lado izquierdo. La media, obviamente, H0, perdón, va en medio, 1.68, y el límite superior, 1.69. Así es como quedaría. Ahora, el valor de H1 es el que vamos a utilizar para probar si la suposición, si el rumor, si el chisme es lo correcto. 1.65, ¿de qué lado estaría? ¿Dónde lo ubicaríamos? En toda la gráfica. Del lado izquierdo, profe. Antes del 1.66. Exactamente, quedaría aquí. Correcto, 1.65. Está del lado izquierdo. Perfecto. Ok. Y para concluir, ahora sí. Tendríamos que, la respuesta pues es un texto, y voy a regresar un momento al documento. Dice la gráfica, si está del lado izquierdo antes del límite inferior, zona de rechazo. Si está del lado derecho, después del límite superior, zona de rechazo, y solamente zona de aprobación entre los dos límites. Esto es la teoría. Esto es la teoría, no es que en todos los ejemplos ustedes vayan a poner se aprueba o se rechaza. Voy a subrayar, a resaltar la pregunta. Dice la pregunta: ¿son estas observaciones consistentes con el supuesto de que la media de estatura para todos los estudiantes de su universidad es de 1.38? La pregunta es que si
Se supone que la estatura para todos los estudiantes es de 1.68, pero la prueba real nos dio 1.65. ¿Son consistentes estas observaciones o no son consistentes? ¿Cuál sería su respuesta? Pues la respuesta es que no son consistentes. Así es. No son consistentes estas suposiciones de la estatura propia. Para que hubiese sido al revés, ¿dónde tendría que haber estado el valor? Después de 1.66. Y Y también antes, antes de 1.109, correcto. Ahora sí. Para concluir, para concluir, ahorita le escucho su pregunta. Para concluir, entonces, repito, la respuesta, muchachos, no es los datos que pusieron arriba y los cálculos estadísticos. Eso nos sirve para hacer la prueba. La respuesta es el enunciado que estamos poniendo en la parte de abajo de la gráfica. Si para el examen ustedes quieren omitir la gráfica, bueno, yo solamente les pediría que me anexen el texto. Ahora sí, Parga o Ortega, ¿quién preguntaba? Yo, profe, se refiere que no son consistentes porque el 1.65 está atrás del 1.66. Exactamente. Y en el caso que estuviera adelante ya sería consistente. Si hubiera sido 1.67, estaría aquí. Ahí cambiaría la respuesta. Si hubiera sido 1.685, estaría aquí. También cambiaría la respuesta, pero si hubiera sido 1.70, estaría acá. Y sería la misma respuesta. Si está fuera de los límites, quiere decir que no son consistentes. Si está entre los límites, significa que sí son consistentes. Entonces, en pocas palabras, el H1 es en el que nos tenemos que enfocar. El H1 es el que nos sirve para probar que la suposición es correcta o no. Porque Ya entendí. eso es lo real. Bueno, en esta simulación, eso sería lo real. Claro está que no fuimos a la universidad, no tomamos la estatura, no lo medimos, estamos trabajando con los datos que nos ofrece el ejemplo. Es una simulación de este tema, pero como les puse aquí en la nota, ahí está. No sé si la alcanzan a ver. Dice el resultado de la muestra corresponde a H1 porque en esta simulación es lo real. Ahora sí. Más preguntas, muchachos. ¿Son ustedes? sí, ¿me puede explicar por qué quedó 1.68 al centro? Ok. En la gráfica de inicio, aquí les marca que en medio, ahí está. En medio va H0. Del lado izquierdo, límite inferior, y del lado derecho, límite superior. Este va a ser así para todas las gráficas, ¿verdad? Así es. Okay. Exactamente. Más preguntas, muchachos, del ejemplo 1. Profe, la hipótesis alternativa entonces va a quedar dependiendo de qué número sea, ¿no? La En este caso, hipótesis, ¿qué fue? las dos vienen en el texto, no puede faltar ninguna de las dos, pero la H1 es lo real, es la que nos va a servir para aprobar o no aprobar el valor de H0. Ok. Bien, antes de que inicien, de que abran su documento, explico el ejemplo 2 y ya posteriormente trabajamos con el documento como el viernes pasado. Paso 1. Identificar cuál va a ser H0 y cuál va a ser H1. Profe, solo para asegurar, si está fuera de los límites, es que no es consistente, ¿verdad? Cuando esté fuera de los límites, quiere decir que no es correcto, pero no en todo se pone que no es correcto, dependiendo de lo que nos plantee el ejemplo, pero en teoría, así es. Sería, no es correcto. Bien, ejemplo 2. El ejemplo 2, voy a darle lectura. Todavía no le pongan ahí ustedes, permítanme un momento.
Dice, en una encuesta se obtuvo el estimado de que la media de la cantidad de horas de ver televisión por una familia es de 7.25 horas diarias. En esa encuesta participaron 200 familias. Cuando en un documento les diga que se aplicó una encuesta o que en la encuesta participaron, aunque no diga la palabra muestra, cuando diga encuesta, pues es casi sinónimo de que es una muestra. Y la desviación fue de 2.5 horas. Y dice al final, hace 10 años, la cantidad de la media de horas de TV era de 6.70 horas por familia. Aquí le faltó el por familia. Ahora sí, antes de que me digan cuál es H0 y cuál es H1, les voy a plantear, la pregunta es, ¿qué es lo actual y qué es lo histórico? ¿Cuál es el dato que ya pasó? Lo actual es 7.25 y lo histórico es 6.70. Ok, entonces, este ejemplo está planteado al revés. Primero viene la muestra, pero viene el valor de H1, que es 7.25 horas. Ese sería el valor de H1. Y el valor de H0 sería 6.70. ¿Por qué es H0 6.70? Lo dice muy claro y al final dice, hace 10 años, o sea, es un dato que ya pasó. Lo actual es el 7.25 y los datos adicionales pues son desviación de ¿cuánto? 2.5. 2.5. La muestra 200. de 200. Perfecto. Ok, antes de continuar, ¿están de acuerdo con la identificación de los datos? Sí. Vamos a calcular el error estándar. Ya no voy a editar la fórmula, solamente hagan el cálculo, por favor. 2.5 entre raíz cuadrada de 200. Da 0.1767. Correcto. Y vamos a calcular los límites. En la fórmula de los límites es siempre H0, 6.70 más, y dice... Profe. Dice cuál es. Así es. Dígame. En este caso no hay alfa ni beta o... Lo que pasa es que el momento de que, como ese documento lo utilicé en otro grupo, borré, pero le vamos a anexar aquí la pregunta con un nivel alfa. Así es, falta la pregunta. Determine si el tiempo de ver televisión cambió. Esa es la pregunta. Ok, 6.70 más 1.96 por 0.1767. ¿Cuánto les resultó? $7.04. 7.04. 7.04 y el límite inferior 6.70 menos 1.96 por 0.1767. 6.35. Por favor, observen la última parte. Vamos a hacer la prueba. Repito, muchachos, esto solamente es, bueno, para hacer la prueba necesitamos hacer los cálculos. No es las respuestas, es por lo que nos vamos a apoyar para elaborar la respuesta. Okay. Lado izquierdo, límite inferior, 6.35. En medio de la gráfica, H0, 6.70. Del lado derecho, límite superior, 7.04.
Y el valor de H1, ¿dónde se ubicaría en la grada? El 7.25. Después de 7.04. Correcto, entonces quedaría aquí, 7.25. Y por último, ya para concluir el ejemplo 2, la pregunta es, con un nivel alfa determine si el tiempo de ver televisión cambió. Bien, antes de que me Sí, diga, cambió. gracias. Bien, Perdón. vamos a analizarlo por lo siguiente. Los ejemplos están planteados de tal manera que no siempre que quede afuera es no y no siempre que quede adentro es sí. Vamos a analizarlo de fondo. Dice que el tiempo promedio a 10 años era de 6.70. Lo máximo era 7.04 y lo mínimo 6.35 hace 10 años. Y actualmente es de 7.25, que es este dato. Para que no hubiera cambiado, obviamente, tendrá que haber estado entre 7.04 y 6.35. Pero como está fuera del límite, entonces sí cambió el tiempo de ver televisión. Ahora sí, preguntas. Les escucho. ¿Me puede repetir por qué sí cambió, por favor? Por supuesto. Hace 10 años era 6.70. Aquí está. Y lo máximo de hace 10 años era 7.04 horas. Lo mínimo 6.35. Y actualmente el tiempo es 7.25 horas. Entonces la pregunta es que si hubo cambio en el tiempo de ver televisión. A ver si Chávez, analízalo. Para que no hubiera habido cambio, ¿dónde tendría que haber estado? Antes del límite inferior o después del límite, perdón, antes del límite superior y después del límite inferior. Bueno, entre los límites. ¿Entre los dos? Así es. Y aún así, si hubiese sido que H1, lo voy a cambiar un momento, si hubiera sido 6.25, estaría aquí. La respuesta seguiría siendo que si hubo cambio. Ok, gracias. Por nada. ¿Más preguntas, muchachos? De esta parte. ¿Siempre va a ser 1.96, profe, o es dependiendo? Es dependiendo. Lo que nos pida. Así es. Este es alfa. Ujú. Y otros ejemplos pueden tener beta, Ah, ya vi. como en el ejemplo 4. Ok. ¿Y quién pregunta, perdón? Miriam, Ok, señorita Miriam. ¿Miriam dijo? Padilla. Ajá, Miriam Padilla. Padilla. Sí. Para el último examen, ese es el dato que ustedes van a decir. O es este tema o es el anterior. Si tiene Ah, ok. alfa o beta, es este último. Si no tiene alfa o beta, pues debe decir como el anterior, con un nivel de confianza de 90, 95 o 99. ¿Correcto? Ok. Sí, profe, gracias. Bien, muchachos, nos queda menos de un minuto. Ahora sí necesito que en estos 10 minutos que vamos a estar sin conectarse, se van a conectar a las 7:50. Vayan abriendo su documento y vayan iniciando el ejemplo 3 por la identificación de los datos de H0, H1. Vayan elaborando el ejemplo 3, por favor. Ahorita que nos conectemos, lo revisamos. 7:50 los espero, por favor.